descubrir a una persona a través de un género. Eso hace a nuestro invitado de hoy, a Sin Café como Excusa, Ángel Caballero, en su nueva obra, El último baile de Mrs. You, en el Teatro Pavón de Madrid. Bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar con nosotros una vez más. Un placer. Vamos a empezar con un breve cuestionario, ¿te animas? Venga, ¿por qué no? Una película para no olvidar. Ay, qué complicado me lo has puesto para empezar. Son muchas. Una de mis favoritas es Las amistades peligrosas, pero tengo muchas. Un libro que siempre está por tu mesilla. Conversaciones con Billy Wilder de Cameron Crowe, me gusta mucho. Me encanta Billy Wilder, soy un gran fan y bueno, siempre lo tengo presente. Un poema al que volver. Ahí me pillas un poco más. No tengo ninguno. No tengo ninguno, la verdad que no. O sea, disfruto, es verdad que disfruto leyendo y tal, pero no tengo ninguno preferido. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Living on a Prayer, de Bon Jovi. Un concierto que viviste y que te impactó. Pues mira, fíjate, precisamente, uno que viví de Bon Jovi en un Madrid, de estos como era Madrid Río, que hacían, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Pero sí, uno de Bon Jovi. ¿Cuál fue esa obra que viste y que tienes completamente grabada en la retina? A ver, todo esto sin prepararme, porque claro, es complicado, pero no sabría decirte, es que he visto mucho. Pero bueno, Humo, recuerdo cuando vi Humo de Juan Carlos Rubio. Recuerdo ver a esa Kittimambi y a ese Galiardo en el escenario que me marcó muchísimo. Y ese texto de Juan Carlos, que es maravilloso. ¿Cómo definirías teatro? Vida. El teatro es vida y la vida es teatro, ¿no? Imaginemos por un momento, Ángel, que existen unos reyes magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena? Apoyo, ayuda. Siempre la escena, la cultura, yo siempre pienso que eso, al final, siempre que existe algún tipo de contratiempo, llamémoslo así, ya sea una crisis por el coronavirus, ya sea una guerra, como está pasando ahora, yo creo que al final la cultura siempre es lo que más se resiente. De cualquier tipo, ya sea que simplemente salga el sol o que esté lloviendo, la cultura es lo que más se resiente. Y por último, Ángel, ¿cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? ¿Por hacerla yo? Sí. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? Es una gran pregunta. Hoy estamos contigo hablando del último baile de Mrs. You, una obra que has escrito y que diriges, que está ahora en el Teatro Pavón y que bueno, también está de gira por otros muchos teatros. La verdad es que mientras la veía pensaba que en realidad todo tiene una especie de Big Bang, que es cuando aparece esta especie de Star System que hablamos del mundo del espectáculo, ¿no? Cuando aparecen las musas, las reinas del destape, que realmente fueron una eclosión y como bien se dice en la obra, realmente es que obedecen a una verdadera consecuencia histórica, ¿no? Salimos de una represión y entonces pues vamos a hacer todo lo que no nos dejaban. Sí, yo creo que fue un momento, a ver, es parte de la historia del cine y al igual que es parte de nuestra cultura como país. El cine está ahí y es lo que tú dices y lo que contamos en la obra. Al final eso es fruto de años de represión, años en los que no se podía enseñar un pecho, no se podía, bueno, en Instagram hoy día tampoco se puede, en cierto modo, Es verdad. pero el cine se sigue todavía un poco presente en algunos sitios. Pero es verdad, la gente de repente sintió esa necesidad de libertad y algunos la aprovecharon para desnudar, para objetualizar a mujeres que querían ser actrices y que se vieron sometidas por productores, ¿no? que hicieron este tipo de cosas. A mí me parece importante que no tengamos memoria de pez, que las nuevas generaciones sepan que hubo un día que eso pasó, sobre todo para que determinadas cosas no se repitan.
Es que es increíble, pero su impacto realmente fue incalculable y hoy en día casi diría que no se puede explicar lo que realmente representó toda aquella época, ¿no? Una forma casi libre y muy desprejuiciada de vivir que a veces parece que en ese sentido sí que retrocedemos bastante. O sea, que intentando limitar y no pasarnos de la raya acabamos pecando por falta. Mm. Sí, yo creo que es una libertad además mal entendida y que además hizo muchísimo daño después al cine español, porque durante muchísimos años el cine español, donde se hicieron grandísimas películas desde mi punto de vista, pagó las consecuencias de ese cine ese. Que mucha gente no quería ver películas españolas, no quería, tenían esa cosa como de que la veían, oye, una españolada, ¿no? Ese tipo de cosas que se decían completamente injustas, porque en el cine español ya se hacían auténticas maravillas, como por ejemplo Los Santos Inocentes, ¿no? Pero ya te digo que es complicado mirar, también, bueno, también te digo que es el punto de vista, es mirar a la historia desde la perspectiva de alguien de 35 años. Yo supongo que he hablado con muchas personas también de que lo vivieron en su momento, pero bueno, también creo que es importante, ¿no? Desde el prima, desde el que se miran las cosas y sobre todo contárselo a las nuevas generaciones. Que la gente parece que vamos ahora todos como demasiado inmediato y no nos paramos a pensar ni qué hicimos ayer por la tarde. Es verdad. Y hablamos de esta historia porque en realidad la protagonista, que era una de esas grandes musas que fue Amparo Muñoz, que llegó a ser Miss Universo en 1974, y la pregunta casi es indudable. Tú dices, claro, yo lo estoy contando desde la perspectiva de alguien de 35 años, pero ¿cómo llegaste tú a saber de Amparo Muñoz? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de ella, de su personalidad, para decir, quiero escribir una obra en torno a ella? Bueno, a ver, la protagonista no es Amparo, la protagonista esto es una ficción que guarda ciertos paralelismos con la vida de Amparo. La protagonista es Miss You, Anastasia Moreno, y esto es una obra que yo escribo para Amparo Muñoz, porque Amparo Muñoz me pide que la escriba. Amparo, como bien contamos en la función, además, aquí hay un punto de metalenguaje, ella quería una obra de teatro que la devolviera a la escena, una obra que ella pudiera dar al público la actriz que ella sabía que podía llegar a ser, ¿no? Y esta es esa obra de teatro. Ella tenía una fe ciega en mí, ella me lo pidió varias veces, pero bueno, se fue demasiado pronto, nos dejó muy pronto y no le pude hacer ese último regalo. Entonces, bueno, después de Donde mueren las palabras, cuando tuve que parar por el confinamiento un poco, pensé, bueno, ¿qué puedo hacer ahora? ¿No? Dije, bueno, a lo mejor es un buen momento para hacer ese regalo a esa amiga y además ese homenaje al mismo tiempo a la figura de Amparo, pero no solo a Amparo, sino a muchísimas mujeres que vivieron cosas que vivió Amparo, que vivieron la época del destape, que sufrieron ese tipo de acoso, ¿no? Por parte del machismo de la época, e incluso de los medios de comunicación y de la prensa. Y por eso esta obra. De hecho, hay un momento en el que tú en este caso interpretas a un escritor que lo que Ujú. va a hacer es escribir una biografía de ella y va a charlar con ella tarde tras tarde. Y en un momento tú mismo dices, perdón, es que vengo viciado de leer tanta prensa. Del corazón sobre usted, sí. Claro, es que es también lo que decimos, es que los titulares sensacionalistas, además, durante tantos años y todo lo que se publica durante ese personaje, durante tantos años, hace que a lo mejor nos llevemos una idea equivocada de quién era la persona que se escondía detrás del personaje. Entonces, este personaje, Ramón, en este caso, llega un poco viciado, como él dice, pues, de leer tanto, pero sin conocer a la persona que hay detrás. Y eso yo creo que nos pasa mucho a los que nos dedicamos a este negocio, que la gente se lleva una impresión equivocada, tanto para bien como para mal, de quiénes somos en realidad, ¿no? Sí, bueno, al final se tiende a probablemente al mito de una Sí. forma tanto de un lado como de otro. Y se hace lo que sea para ajustar ese mito. Claro, es que tú piensas que alguien, todos los que nos dedicamos a un medio público, al final se acaban publicando cosas, tú mismo publicarás mañana una entrevista, esta que hemos estado hablando y tal, y la gente se llevará una opinión, pero puede estar más cerca o menos de la realidad, pero lo cierto es que en realidad no conoces a la persona, o sea, no, en este caso a mí, por ejemplo, ¿no? O sea, tendrías que tomarte un café conmigo, pero la gente ya te juzga, y la gente ya cuando se sienta a tomar el café, después de leer eso, ya dirá, pues este chico es así o es asado. Y eso está ahí, no podemos negarlo. Pero haberlo obviado en la obra yo creo que sería
habría sido un error, porque es importante, ¿no? Saber de dónde viene cada personaje y, y sobre todo los prejuicios que trae cada personaje, los prejuicios que ella tiene contra el mundo de la prensa por todo lo que ha pasado, los prejuicios que a su vez él tiene contra ella por todo lo que ha leído, por lo que se ha publicado en la prensa. Sí, de hecho al final es fundamental porque en ambos casos ellos están muy ligados a la prensa y a lo público, ¿no? En este Claro. caso hablabas como este personaje, Amparo en realidad podría ser muchas mujeres que lucharon y que vivieron aquella época, porque ella misma lucha contra su propio personaje, ¿no? Contra ser una mujer objeto, contra demostrar que ella es algo más que un cuerpo y que con la edad encima, claro, ya no es quien era, no mantiene ese físico y entonces encima parece que sale del esquema. Hablamos de Miyu, ¿no? De No de Amparo, Sí, sí. de Miyu. Sí, yo creo que ella durante mucho... ella es un personaje, en este caso, al igual que Amparo, libre. Es que es una mujer libre. Yo creo que no lucha contra nada. Yo creo que simplemente quiere que la dejen vivir su vida como es y quiere vivir su vida en libertad. Y esa libertad muchas veces es cuestionada, es criticada por la gente. La gente no entiende a una mujer libre. Desgraciadamente, en este país bueno, en el resto del mundo, si un hombre es libre, míralo, qué valiente, que por Hemingway, al que citamos mucho, por sin ir más lejos, Hemingway era un hombre que hizo con su vida lo que le dio la gana y se le tiene como un grande, como un genio. Si una mujer es libre, por ejemplo, como pudo ser Janis Joplin, que era una mujer de libre, se la tiene como, ay, la drogadicta, la no sé qué. La libertad no se entiende igual en hombres y en mujeres, que es una cosa de la que también habla la obra. Y a mí es algo que me parece durísimo que en el siglo XXI, por ejemplo, siga pasando. Sí, porque al final efectivamente se mira desde prismas muy distintos y se corta por de distinto rasero al final. Mm. Es Es que, prácticamente, es que es una mirada casi colectiva, o sea, es que nadie se plantea de, pero a ver, ¿qué estamos haciendo? claro, es que además te quiero decir, es que no te tienen ni que ir al día a día. O sea, fíjate cuando hablamos te he puesto de ejemplos de dos personajes ya históricos. Fíjate cómo no se cortan por el mismo rasero. Eh, Janis Joplin en lo suyo fue una genia y Hemingway en lo suyo fue un grande también. Pero bueno, hay unos prejuicios contra ella por el tema de las drogas, por el tema del alcohol, que contra Hemingway, bueno, sí era alcohólico, pero bueno, era un grande, ¿eh? Mira todo lo que escribió Hemingway, lo justificamos. A él se lo perdonamos, a ella no. Es muy difícil ser una mujer libre en esta sociedad, a Sí, día de hoy incluso, ¿eh? a día de hoy incluso, sí. De hecho, al final, Miss You demuestra que la vida no deja de ser un cúmulo de contradicciones y eso le hace un personaje muy humano, ¿no? Demostrar que ella, bueno, que ha sido todo, ha sido la buena, la mala y la regular y a la vez no ha sido nada, ¿no? Ha sido la percepción que ha creado de todo eso y todas esas contradicciones nos muestran esa verdadera humanidad. Hmm. Sí, sí, bueno, eso es lo bueno, ¿no? De los grandes personajes. También te digo, como está inspirado en Amparo y está inspirado en muchísimas mujeres, es que Amparo tenía esa dualidad también, ¿no? Amparo era un ser único al que yo tuve la suerte, la inmensa suerte de conocer. Que como dije también al final, sin yo saberlo en aquel momento, marcaría el resto de mi vida. El conocer a una persona así. Y yo creo que voy a conocer a pocas Amparo, en los que a mí me quede de vida. Y como fuente de inspiración, porque ya te digo, esto no deja de ser una ficción, es que es riquísimo como fuente de inspiración, porque es tan grande, tan interesante, tiene tantos matices, que a mí me parece un personaje, es que está mal que yo lo diga porque claro, lo he escrito yo, pero me parece un personaje muy bueno para una actriz. Sí, porque demuestra pues todas esas caras, todas esas aristas de una persona y además es muy interesante cuando ella misma relata cómo cae en sus propias contradicciones. Hmm. Claro, y es que la vida es eso. Es que la vida es contradecirte, la vida es reírte, como hay momentos en la obra en las que reímos, hay momentos en la obra en las que lloramos, la vida es enamorarte, desenamorarte. Es que te enamores de alguien, pero esa persona no está tan enamorada de ti como tú crees, que también lo contamos en la obra. Que pienses que hay ahí una confusión de, bueno, ¿me quieres o no me quieres? O sí o no, o todo eso es la vida.
Y también se enfrentan esas dos personalidades que resulta, por supuesto, muy atractivo, que es el periodista, el escritor, que resulta una persona mucho menos valiente, menos atrevida, y claro, se encuentra con el terremoto de Mrs. Yu que dice, a ver, pero espabila, ¿qué estás haciendo, no? Que ese también ese choque de personalidades que parece que a priori no tienen nada que ver, pero que resultan, pues, son al final estimulantes el uno para el otro. Bueno, y no te olvides también del hándicap en ese sentido, no es que él no, no es que él no sea un poquito más parado, tal, no, es que hay un hándicap importante que es la edad. Sí, claro. No, no, eso desde Claro, es luego. que la vida no se ve igual con 30 años que Que con cuando has vivido 50 y 40 tantos. más, sí. Claro, no 40, pero bueno, pero sí muchos más. Entonces, claro, hay un punto y eso es muy interesante, ¿no? A mí eso me parecía muy interesante contarlo en la función, la perspectiva que tiene ella de la vida con una edad y la perspectiva que tiene él con otra. Porque ella ha pasado por todo lo que le está pasando ahora. La Y pérdida él a del su vez, miedo también al final. por supuesto, o sea, pero es que esos son los años, y ese es el bagaje, y esa es la experiencia, pero ella tampoco quiere eh, que él renuncie a esa experiencia. Ella tampoco quiere contárselo, ella quiere que se caiga y que lo viva. Como le dice, vive, sale a la calle y vive. Porque ella entiende que todo eso lo tiene que conocer y no quiere privarle de eso. Al final, efectivamente, son situaciones que tiene que pasar él mismo y que no se las pueden relatar. En la Claro. función decías al principio, y de Y hecho, perdona un sí, segundo, y al mismo tiempo él no critica, pero sí le duele cuando él dice, ¿qué te crees que no lo entiendo cuando me cuentas todo lo que has vivido, lo que has conocido? Porque al mismo tiempo él se da cuenta de que ella ha vivido una vida inmensa. Ella ha vivido cosas que él no va a vivir nunca. Porque con 19 años se la llevan a recorrer el mundo, la convierten en Miss Universo y conoce gente, tiene una vida mmm, que muchos querríamos vivir. bueno, de hecho, precisamente se habla de eso, ¿no? Yo tengo una vida muy intensa, que no más interesante, pero sí más intensa. Claro, es que es un matiz importante. Es que no es lo mismo interesante que intenso. Eh, y parece que es lo mismo, y cuando lo metemos en una frase parece que estamos hablando de lo mismo, pero no lo es. Entonces, por eso te digo que, bueno, perdona, que me ibas a preguntar otra cosa y te he interrumpido. No, 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 que justo decía que es muy interesante también cómo se van estableciendo todas esas pequeñas idas y venidas entre ellos y que al final también yo creo que la función, tú mismo has dicho que eres un auténtico fanático de Billy Wilder, se rinde ese verdadero homenaje a la mítica crepúsculo de los dioses, que al final también vemos cómo ese público devora a sus divas y después también disfruta en cierto modo con su miseria, con su sufrimiento. Vemos ahí puntos que nos recuerdan. Se nota que eres un verdadero fanático. Sí, no, es que, a ver, a mí me lo preguntan, yo al principio cuando me decían siempre, bueno, la función está inspirada en Amparo Muñoz, sí, en las mujeres del destape, sí, pero al fin y al cabo, con el paso del tiempo y a medida que la iba representando también y cogía mi propio texto, porque claro, yo siempre digo lo mismo, yo me siento a escribir y sale lo que me nace del corazón, o sea, yo no me paro a pensar, ahora voy a hacer una obra de... No, yo me siento y, y lo que sale salió. Entonces, para bien o para mal. Y al final te das cuenta de que también estás hablando de ti. De quien más hablas es de ti. Sin tú darte cuenta, ¿eh? O sea, te quiero decir, ahí están referentes para mí, como es Mike Nichols, como es El Graduado, como es el cine de los 70, de los 60, de Sunset Boulevard. mmm, eh, Canciones que han estado presentes en mi vida, no por mí directamente, pero sí en mis abuelos, las canciones italianas. Hemingway, que es uno de mis autores favoritos también, no tengo ningún problema en decirlo. Al final te das cuenta que en cierto modo hablas de ti en la función. Al final, también cuando vemos durante la obra que se habla de muchos autores, como has dicho, de Hemingway, de hecho se nombran también muchísimas películas, Billy Wilder entre otras, entre otros cineastas, pero al final, en cierto sentido, también nos lleva a esa idea del mito, ¿no? No nos inventamos en cierta forma nuestros ídolos, al final creamos lo que queremos ver de ellos. Sí, yo creo que sí. Por eso yo ya hace muchos años que dejé de querer conocer a mis ídolos. Sí, es verdad. Yo es que lo que, como bien has dicho, yo crecí siendo un amante del cine y del teatro y de la música, de la cultura en general. Y claro, me pasaba cuando conocías algún escritor, recuerdo, que claro, escribían historias que a ti te volvían loco. Y luego tuve
la suerte o la desgracia de conocerlos. Y en realidad no es que te decepcionaran por cómo son, sino por cómo tú habías querido que fuera o como tú te habías creado la ilusión en tu cabeza de que querías que fueran. Ellos son como son, pero tú en tu cabeza, y me ha pasado después trabajando con muchos compañeros, que luego actores a los que yo admiraba, con los que he tenido que trabajar. Y me sigue pasando hoy día. Que dices, ay, qué ilusión, qué ganas, pero lo conoces y te das cuenta de que, bueno, a lo mejor no era lo que tú veías en la pantalla, Es ¿no? que al Pero final, no es culpa de ellos, es no sé, mía. claro, que creas, les dotas como de capacidades sobrenaturales, pero luego al fin y al cabo son personas, ni más ni menos, pero es que son personas como tú y como yo, ¿no? Claro, y cuando ves, cuando tienes la capacidad de mirar como por detrás de la mirilla, un poco así, y ves las costuras, te das cuenta de que, bueno, que al final todos somos humanos y ya está en tu mano. Oye, hay humanos que te sorprenden muchísimo y dices tú, oye, pues ahora me gusta más y lo admiro más que antes de conocerlo. Y hay otros que, bueno, a mí eso me ha pasado con muchísimos compañeros. O sea, yo compañeros a los que antes de conocerlos no tenía una gran admiración o, bueno, estaban ahí. Y ahora que son amigos y compañeros, me pasa con Alexandra Jiménez, por ejemplo. Alexandra es amiga, pero aparte de ser admirarla ahora muchísimo más, es que le tengo muchísimo cariño y es que me parece una grande de este país. Y hay Desde otros luego con que los lo que me ha es. pasado justamente lo Al contrario, revés, sí, a veces pasa. que no quiero ver más películas de ellos, aunque me encante, como no, prefiero no, no. Al final, supongo que durante el montaje de esta función, lo que parece a priori más difícil, ¿no? de poner en marcha desde la dirección es esa química que se tiene que ir creando, esa complicidad que se tiene que ir construyendo entre el escritor y Mrs. Yu, porque ella al final parece como muy arisca con él y quiere marcar las distancias, él se la tiene que ir ganando, tienen que parecer dos perfectos desconocidos. Mm. Dímelo tú, ¿se consigue o no? O Se sea, tú eres la consigue, espectadora. se consigue, pero es verdad que me parece muy difícil ir construyéndolo tan poquito a poco y a la vez llegar a esa intimidad de, porque en el fondo él lo que desea es que le cuente todo lo que ha pasado con su vida porque su fin último es escribir su biografía, que Claro. es para lo que él está. Claro, él se la tiene que ganar, él tiene que ir ganándosela. Y ella al mismo tiempo se va dejando y se siente atraída aunque no quiera reconocerlo. A mí me parece, es que está muy feo que yo, está feo que yo lo diga, por eso me gusta hablar más como director que como autor cuando mi obra. Pero es que creo que están muy bien elaborados esos personajes, ¿no? Porque ya te digo, es mucho lo que hay, muchas capas las que hay debajo de ella. Es como ella, no quiero contártelo, pero al mismo tiempo me siento atraída, pero al mismo tiempo tengo un contrato con una editorial. Eh, entonces, todo eso tiene que estar ahí, todo eso tiene que estar latente y esa relación se tiene que ir increciendo de poquito a poquito. La otra obra que yo hice, Donde mueren las palabras, en ese sentido era más sencillo. Había una evolución en los personajes, pero ya tenían una trayectoria de años y teníamos que ver desde la primera escena que eran amigos de toda la vida, que también es muy complicado. Que también es muy O difícil, sea, justo son los lados opuestos. claro, entonces fíjate, me he ido ahora mismo con esta, me he ido al opuesto. Entonces, también es muy. Y al mismo tiempo, el personaje que yo tengo con Kensit, con Irene, son dos personajes, como él dice, aunque nos conocemos de toda la vida, siento que ya no nos conocemos. Es ese desconocimiento del conocido, que también me parece súper interesante. O sea, una persona a la que conoces de toda la vida y ahora te das cuenta de que ya no la conoces. Y eso también está en la obra. Entonces, vamos, la obra podría titularse Perfectos Desconocidos, perfectamente. Pero bueno, como ya hay otra con ese título, no Sí, vamos a no, no vamos quitárselo. a robar los derechos, los Sí, sí, derechos sí. intelectuales. Pero sí es verdad que vemos ahí esa relación, ese tira y afloja, y también me parece muy interesante la perspectiva que hay en realidad económica. Él trabaja, dice, yo soy escritor por dinero, yo escribo cosas para otros, porque al final, aunque él tiene sus propias novelas, sus propios Mm, textos, no los puede publicar, pero la realidad es que tú tienes que trabajar para comer y dice, tengo la mala costumbre de comer 3 veces al día y ella a la vez dice, yo hago esta biografía porque en realidad necesito ganar dinero. También se claro. encuentran en esa posición de dos personas que a pesar de tener un talento, pues por las razones X e Y, pues tienen que hacer lo que les toca. Mm. Es que al final ambos están haciendo un trabajo que no les apetece. Y ese trabajo que no les apetece a ninguno es la excusa para que al final ellos inicien una historia que no lo voy a desvelar así porque la entrevista, aunque tú ya la has visto,
pero para que inicien una historia que le lleva a otra cosa completamente distinta. Tenemos esa historia que es el último baile de Mrs. You. Ángel, antes de despedirte, no sé si recordarás que esta sección acaba con una simple pero a la vez difícil pregunta, que es que te invito a que te tomes un café con con una persona o con un personaje que no tiene por qué estar vivo, que no tiene por qué ser real. ¿A quién sentarías a tomar ese café? Mm. Es que no sé si te respondí lo mismo la última vez, pero me encantaría, fíjate, ahora que estoy haciendo esta función y que yo creo que tiene muchas cosas de él, me lo dice mucha gente, ¿eh? Me gustaría tomar un café con Tennessee Williams. Ahora que es una función que además recuerda, ¿no?, algunos textos de Williams, no sé, me gustaría tomarme un café con él y preguntarle muchas cosas. Pues ahí tenemos el último baile de Mrs. You, que está en el Teatro Pavón de Madrid, que también está de gira. Ángel Caballero, muchísimas gracias por habernos acercado a esta función. Un placer enorme.